Hola, mi nombre es Patricia Clares, soy residente en un hospital de Madrid y os voy a presentar la asignatura de neumología. Neumología desde hace 2 años ha cobrado mayor importancia en el examen MIR, por eso es importante que estéis atentos al vídeo, entendáis las preguntas y sobre todo os hagáis con las imágenes de la radiografía de tórax y del TAC de tórax. ¿Por qué? Porque desde hace 2 años, como sabéis, en el MIR están apareciendo imágenes y la neumología es una de las asignaturas que tiene más probabilidades de caer una radiografía de tórax o un TAC de tórax en el examen MIR. Por eso, aparte de que os estudiéis la teoría, tenéis que haceros con todas este tipo de pruebas de imágenes. Así que os recomiendo que luego, cuando acabemos de repasar este vídeo, os repaséis también los vídeos sobre radiografía de tórax y TAC de tórax para poder situar todas las patologías que en ellos aparezcan. El primer tema que vamos a ver es la fisiopatología pulmonar. Este tema, desde hace 2 años, tiene menos importancia en el examen MIR. Tiene menos importancia porque, como hemos comentado antes, lo más importante ahora es que sepáis relacionar las imágenes con las preguntas y, como sabéis, el MIR cada vez se basa más en casos clínicos. Entonces, la fisiopatología pulmonar tiene menor importancia desde hace 2 años porque no ha caído ninguna pregunta, pero hasta hace 2 años, y como el MIR puede ir cambiando, tenía una importancia vital y era el tema más preguntado. Además, tenéis que conocer la fisiopatología pulmonar porque conociendo la fisiopatología pulmonar vais a entender todas las patologías. Es un tema complejo, es difícil de entender, pero una vez que os hagáis con él entenderéis el resto de las patologías. Para empezar a estudiarla vamos a tener que pensar cuál es la función más importante del pulmón. La función más importante del pulmón es la oxigenación tisular, es decir, la llegada del oxígeno a los tejidos. Esta función el pulmón la lleva a cabo a través de 3 procesos, que son la ventilación, que es la llegada del aire al alveolo, la difusión, que es el intercambio de gases a través de la membrana alveolo-capilar, y la perfusión o transporte, que es la llegada del oxígeno al resto de los tejidos para que estos puedan funcionar. Vamos a desarrollar cada uno de estos 3 procesos. Empezaremos con el primero. El primero es la ventilación. La ventilación es la llegada del aire a la unidad alveolar. Esta ventilación se expresa en unidades de litros por minuto, que es una unidad que se expresa en litros volumen por minuto. La ventilación total es igual a la ventilación eficaz, que es la que se lleva a cabo en los alveolos, pero también tenéis que tener en cuenta que hay una ventilación que se denomina ventilación no eficaz. La ventilación no eficaz es la que lleva a cabo las 15 primeras generaciones bronquiales. ¿Por qué? Porque ahí no hay intercambio de gases a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, en resumen, la ventilación total, como hemos dicho, es igual a la ventilación eficaz más la ventilación no eficaz, que se conoce como la ventilación del espacio muerto, que en este caso es el espacio muerto fisiológico. Hay otro tipo de espacio muerto, que es el espacio muerto patológico, que veremos más adelante. Para llevar a cabo la ventilación consta de 2 procesos. Como ya conocéis, uno es la inspiración y otro es la expiración. La inspiración es la entrada del aire a los alveolos. Este proceso, a diferencia de la expiración, es un proceso que siempre es activo. Siempre es activo quiere decir que consume energía y por lo tanto es llevado a cabo por una serie de músculos. En condiciones de reposo, el músculo más importante, como ya conocéis, es el diafragma y puede ayudarse de otro tipo de musculatura que son los intercostales externos. Pero hay otras ocasiones, como puede ser situaciones de sepsis o situaciones en las que necesitamos más oxígeno, como puede ser cuando practicamos ejercicio, que necesitamos musculatura accesoria. Esta musculatura accesoria la componen los escalenos y el esternocleidomastoideo. Para que os acordéis, todos conocéis que el músculo inspiratorio más importante es el diafragma, y para acordaros del resto de la musculatura inspiratoria, yo os recomendaría que pensarais en todos los músculos que comienzan por E, que son los intercostales externos, el esternocleidomastoideo y los escalenos. Este es el primero de los procesos que compone la ventilación. Y el segundo, como hemos dicho, es la expiración. La expiración es la salida del aire desde los alveolos al exterior.
La expiración, a diferencia de la inspiración, no es un proceso activo. Es un proceso que en condiciones de reposo se lleva a cabo por diferencia de presiones y por tanto es un proceso pasivo. Al ser un proceso pasivo no necesitamos de ninguna musculatura. Pero en condiciones de ejercicio o en condiciones que requiramos expirar mucho más aire, necesitamos musculatura accesoria, que en este caso la musculatura accesoria más importante es la musculatura abdominal y en muchas ocasiones, se ve ayudada por los intercostales internos. Es decir, la inspiración es un proceso siempre activo, la expiración es un proceso que es pasivo en reposo y activo cuando requerimos una musculatura accesoria, que es, por ejemplo, en condiciones de ejercicio. Ya hemos visto los dos procesos que componen la ventilación. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo se regula esta ventilación. La regulación de la ventilación es muy importante de cara al examen MIR, no porque lo pregunten en forma de teoría, pero sí como lo preguntan de forma práctica. La regulación de la ventilación se lleva a cabo principalmente por dos sistemas. Uno es la regulación central y el otro es la regulación periférica. La regulación central es la que está llevada a cabo por quimiorreceptores que se sitúan en el bulbo y en la protuberancia, mientras que la regulación periférica es la llevada a cabo por quimiorreceptores que se sitúan en el callado aórtico y en el glomus carotídeo. Estos quimiorreceptores, al ser quimiorreceptores, tienen que responder a determinados estímulos, y si no aparecen estos estímulos, no es necesario que se produzca un aumento de la ventilación. Como os he dicho, la regulación más importante es la llevada a cabo por los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales responden a varios tipos de estímulos, pero el más importante de todos es el aumento de la presión parcial de CO2. Cuando una persona retiene CO2, es decir, el CO2 aumenta en sangre y por tanto aumenta la presión parcial de CO2, estos quimiorreceptores lo detectan y aumentan la ventilación. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues no es un proceso directo, sino que se produce un aumento de la presión parcial de CO2 que origina una acidosis en el líquido cefalorraquídeo. Este aumento, esta irritación, lo que produce es que los quimiorreceptores situados en el bulbo y en la protuberancia aumenten la ventilación. Puede responder a otros estímulos, pero quedaros con este porque es el más importante de ellos. Los quimiorreceptores periféricos ya hemos dicho que se sitúan tanto en el callado aórtico como en el glomus carotídeo. Si antes los quimiorreceptores centrales respondían principalmente a aumentos de la presión parcial de CO2, los quimiorreceptores periféricos pueden responder al aumento de la presión parcial de CO2, pero su estímulo principal es la hipoxemia. La hipoxemia lo que significa es una bajada de los niveles de oxígeno en la circulación arterial. Ya os he dicho que pueden responder a otro tipo de estímulos, pero estos son los más importantes. Los quimiorreceptores centrales al aumento de la presión parcial de CO2 y los quimiorreceptores periféricos a disminuciones de la presión parcial de oxígeno. Los más importantes son los quimiorreceptores centrales, pero tienen un problema, y es que cuando mantenemos cifras elevadas de CO2 en sangre, este mecanismo se adapta a las 24 o 48 horas. Entonces deja de responder. Hemos dicho que el más importante de ellos es la regulación a nivel central, pero si esta deja de funcionar, pasa a ser el estímulo más importante y la regulación más importante la que se lleva a cabo a nivel periférico. ¿Por qué es importante esto de cara al MIR? Como todos conocéis, hay pacientes que son retenedores crónicos de CO2, principalmente los pacientes que padecen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos pacientes tienen niveles elevados de CO2 siempre de forma mantenida en sangre, con lo cual su estímulo principal, como hemos dicho, ya no va a ser la regulación a nivel central, sino que va a pasar a ser la regulación a nivel periférico, con lo cual no van a responder a aumentos de la presión parcial de CO2, sino que se va a estimular la ventilación en respuesta a disminuciones de la presión parcial de oxígeno.
Por ello, y es importante de cara al MIR, que cuando os comenten que un paciente que retiene en fase estable, retiene crónicamente CO2, tengáis en cuenta que su estímulo principal es la hipoxemia. ¿Y por qué es importante? Porque cuando un paciente EPOC se nos reagudiza, este paciente nosotros tendemos, por estímulo natural, a meterle mucho oxígeno en sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros le inhibimos el sistema periférico, no va a haber ningún sistema de regulación, porque el sistema de regulación central ya está inhibido porque tienen presiones parciales de CO2 aumentadas de forma permanente, y si además nosotros inhibimos su principal estímulo, que en este caso es la hipoxemia, al introducirles grandes cantidades de oxígeno, no van a tener ningún sistema de regulación. Por lo tanto, no olvidéis de cara al MIR que cuando os comenten un paciente que retiene crónicamente CO2 y que se reagudiza y tiene niveles bajos de oxígeno en sangre, no le introduzcáis el oxígeno a alto flujo, sino que le tenéis que introducir el menor oxígeno posible para sacar a ese paciente de la insuficiencia respiratoria. Y así vamos a evitar inhibirles el estímulo periférico. Ya hemos repasado cuál es la ventilación, cuáles son los procesos que componen la ventilación y cómo se regula la ventilación. De cara al MIR, lo que es importante es que conozcamos cuáles son las alteraciones de la ventilación. Las alteraciones de la ventilación, no tanto la hiperventilación, pero sí la hipoventilación, es muy preguntada. La hipoventilación se define por un criterio gasométrico, y se define por un criterio gasométrico y no clínico ni funcional. Se define la hipoventilación como un aumento de la presión parcial de CO2. Es decir, si los niveles normales de CO2 en sangre están entre 35 y 45 milímetros de mercurio, nuestro paciente decimos que hipoventila cuando sus niveles están por encima del límite alto de la normalidad. Es decir, un paciente que nos comenten que tiene una presión arterial de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, ese paciente directamente sabemos que está hipoventilando. Es importante que conozcamos las causas de la hipoventilación. Las causas de la hipoventilación las podemos dividir desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista anatómico solo tenemos que pensar cómo se produce la ventilación. La ventilación, ya hemos dicho, que llega un estímulo a nivel central y este se transmite a los músculos respiratorios y a los nervios que participan y que inervan estos músculos respiratorios. Por lo tanto, podemos tener alteraciones a tres niveles. La primera de las alteraciones puede ser a nivel central. Cualquier enfermedad del sistema nervioso central puede producir que nuestro paciente hipoventile. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Pues cualquier patología a nivel central, como puede ser un tumor a nivel del sistema nervioso central, una infección, cualquier meningoencefalitis, un accidente cerebrovascular, etc. Esa es la primera de las causas anatómicas por la que un paciente puede hipoventilar. La siguiente, ya hemos dicho que este estímulo va a los nervios y a los músculos que participan en la respiración. Por lo tanto, cualquier alteración en este sistema, es decir, cualquier miopatía y cualquier neuropatía, puede originar que nuestro paciente hipoventile. Y la tercera de las causas son cualquiera de las enfermedades en las que está implicada la caja torácica. Así, grandes cifosis, grandes escoliosis pueden producir que nuestro paciente hipoventile. Ya hemos repasado entonces cuáles son las causas anatómicas por las que nuestro paciente puede hipoventilar. Y recuerdo que la hipoventilación es cualquier paciente que presente niveles elevados de CO2 en sangre. Pero lo que nos interesa de cara al MIR es conocer desde el punto de vista práctico cuándo la causa de nuestra hipoventilación es pulmonar o es extrapulmonar. Para conocer si la causa es pulmonar o es extrapulmonar, usamos el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Este gradiente es la diferencia entre la presión que tiene de oxígeno el alveolo menos la presión de oxígeno que tiene el capilar. Y decimos que un paciente hipoventila y la causa es pulmonar
cuando este gradiente está elevado por encima de 15 milímetros de mercurio. Es decir, un paciente, si nos imaginamos la fórmula, un paciente que tiene mayor presión de oxígeno en el alveolo por encima, mucho mayor que la que tiene en el capilar, esta diferencia es mayor de 15, que se establece como el límite de la normalidad. Y entonces podemos decir que nuestro paciente hipoventila y que la causa es pulmonar. Pero nuestro paciente puede hipoventilar por cualquiera de las otras causas que hemos repasado, que son extrapulmonares. Pero este gradiente no nos va a diferenciar cuál es la causa extrapulmonar que origina que nuestro paciente hipoventile. Pero sí sabemos que la causa es extrapulmonar. ¿Y por qué es extrapulmonar? Porque esta diferencia es menor de 15 milímetros de mercurio. Es decir, se asemeja bastante la presión de oxígeno que tiene el alveolo con la presión de oxígeno que tiene el capilar. Si tienen presiones similares, no habrá una alteración a nivel pulmonar, pero sí nuestro paciente hipoventilará y la causa será extrapulmonar. Pero no olvidéis que no sabemos si la causa está a nivel central, si la causa es una neuropatía o una miopatía o una alteración de la caja torácica. Con este gradiente lo único que sabemos es si la causa es pulmonar o es extrapulmonar. Resumiendo entonces y terminando con el primero de los procesos, que es la ventilación, queremos destacar dos aspectos. El primero, el más importante de ellos, es que conozcáis que un paciente hipoventila cuando su presión parcial de CO2 en sangre está por encima de 45 milímetros de mercurio. Y el segundo de los conceptos que no debéis olvidar es que el gradiente o diferencia alveolo arterial de oxígeno lo único que nos indica es que la causa de la hipoventilación es extrapulmonar o es pulmonar. No nos dice cuál de las causas extrapulmonares es la responsable de que nuestro paciente hipoventile, pero sí nos diferencia si la causa es pulmonar, y lo es cuando el gradiente alveolo arterial de oxígeno está por encima de 15 milímetros de mercurio, o el paciente hipoventila porque la causa es extrapulmonar, es decir, el gradiente alveolo arterial de oxígeno está por debajo de 15 milímetros de mercurio, es decir, está normal. El segundo de los procesos que vamos a ver para llevar a cabo la función del pulmón, que recordemos que es conseguir la oxigenación tisular, es la difusión. Ya hemos visto el primero, que es la ventilación, y el segundo es la difusión. La difusión es el intercambio de gases a través de la membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar se lleva a cabo este proceso por un proceso de difusión simple, es decir, no consume energía. No consume energía porque se lleva a cabo por diferencias de presiones a uno y a otro lado de la membrana. Es decir, el oxígeno va a ir de la zona donde está más concentrado a la zona donde está menos concentrado, y el CO2 hará lo mismo pero en sentido contrario. En condiciones normales, la presión de oxígeno es mayor en el alveolo que en el capilar, con lo cual difundirá el oxígeno en la dirección desde el alveolo hasta el capilar, mientras que el CO2 lo hará en dirección contraria, mejor dicho, en sentido contrario, porque en condiciones normales los niveles de CO2 son más elevados en el capilar que en el alveolo. Por lo tanto, difundirá en el sentido desde el capilar hacia el alveolo. Cuando se han igualado estas presiones, se dice que se ha llevado a cabo el proceso de la difusión. La difusión es un proceso muy importante y que depende de varios factores. La difusión depende principalmente de la superficie de intercambio de la membrana alveolo capilar. Así, un paciente que tenga disminuida su superficie de intercambio, como ocurre por ejemplo en el paciente enfisematoso, tendrá disminuida la difusión. Depende también de otros factores, como pueden ser la ventilación y la perfusión. Depende también de la vascularización y de la concentración de hemoglobina. Y depende del espesor de la membrana alveolo capilar. Pues es lógico, no es lo mismo atravesar una superficie de 5 centímetros que atravesar una superficie de 5 micras. Pero lo más importante de todos es que conozcamos qué quiere decir la difusión. La difusión, y lo han preguntado en el MIR, lo que nos indica es la superficie de intercambio de la membrana alveolo capilar.
Este proceso lo podemos estudiar a través del test de difusión. Este test de difusión se lleva a cabo con monóxido de carbono. Se lleva a cabo con monóxido de carbono porque es un gas que difunde mucho mejor que el resto de los gases. A este paciente le vamos a pedir, cuando le hacemos un test de la difusión, que inspire una cantidad de aire que lleva, entre otros componentes, monóxido de carbono. Y vamos a medir lo que inspira y lo que expira, y vamos a restar. Se considera que el test de difusión es normal si se encuentra entre el 80 y el 120% del calculado o del estimado teórico para ese paciente. Es decir, no es lo mismo el estimado teórico que pueda tener yo que pueda tener un paciente anciano, porque depende, entre otros factores, de la edad, de la talla y del sexo del paciente. Pero no olvidéis que los valores normales son los que se estiman entre un 80 y un 120% del teórico para ese paciente. Viendo de qué factores depende la difusión y en qué consiste la difusión, lo que nos queda por ver son las alteraciones de la difusión. Si antes lo que más nos interesaba en la ventilación eran los procesos que la disminuían, es decir, los procesos que originaban que el paciente hipoventilara, ahora en la difusión nos importan tanto los procesos que la aumentan como los procesos que la disminuyen. Para ello os recomiendo que miréis el dibujo, os hagáis un esquema de la membrana alveolo capilar. Si un paciente tiene disminuida la difusión, quiere decir que su test de la difusión está por debajo del 80% del estimado teórico para ese paciente. Si tiene disminuida la difusión, pensad en la membrana alveolo capilar a qué nivel puede estar la alteración. Y si pensamos en esta membrana, podemos encontrar tres niveles donde pueda estar la alteración. El primero de ellos será el alveolo, el segundo será el intersticio y el tercero será el capilar. ¿Cuáles son los procesos que disminuyen, por tanto, la difusión? Pues son alteraciones a cualquiera de estos tres niveles. Una alteración a nivel del alveolo es, por ejemplo, la que ocurre en el paciente enfisematoso. Un paciente enfisematoso tiene, por definición, destrucción de los acinos alveolares. Por lo tanto, si tiene una destrucción del alveolo, tiene menor superficie de intercambio y, por tanto, tendrá disminuida la difusión. El siguiente nivel que tenemos que valorar es el intersticio. Un intersticio que está ocupado o un intersticio que está engrosado, lo que va a originar es que nuestro paciente tenga disminuida la difusión por una alteración a ese nivel. Y para ello podéis pensar en cualquier patología que se produzca, es decir, en cualquier enfermedad intersticial. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, como puede ser también la histiocytosis X, la linfangioleumiomatosis, es decir, cualquier patología del intersticio va a originar una disminución de la difusión. Y el tercer nivel que tenemos que tener en cuenta es el capilar. También puede haber alteraciones a nivel del capilar. Y las más importantes son la hipertensión pulmonar y el tromboembolismo pulmonar. Es decir, un paciente puede tener disminuida la difusión por una alteración a nivel del alveolo, como ocurre en el enfisema, a nivel del intersticio, como ocurre en cualquier patología intersticial, o a nivel del capilar, como ocurre en la hipertensión pulmonar o en el tromboembolismo pulmonar. Por el contrario, un paciente puede tener aumentada la difusión. ¿Y cómo un paciente puede tener aumentada la difusión? Pues si lo pensamos es muy sencillo. En condiciones normales los gases se van a unir y se van a transportar por medio de la hemoglobina. Por lo tanto, cuando tenemos mucha hemoglobina que ocupa el alveolo, este paciente tiene aumentada la difusión. Es decir, su test de difusión está por encima del 120% estimado teórico para ese paciente. Y esto ocurre en los síndromes que originan hemorragia alveolar. Hemorragia alveolar de forma difusa. Y los dos más importantes para el MIR que tenéis que conocer son el síndrome de Wood-Pasteur y la hemosiderosis pulmonar idiopática. También en las fases iniciales de la insuficiencia cardíaca se ve aumentada la vascularización y por lo tanto se puede ver aumentada la difusión, pero desde el punto de vista funcional muchas veces esta alteración no la vemos
Así que quedaros con los síndromes que originan hemorragia alveolar como las causas principales que producen un aumento de la difusión. ¿Y por qué es importante que conozcamos la difusión y sus consecuencias? Pues las consecuencias de la difusión es la hipoxemia, las consecuencias de la difusión, de una disminución de la difusión, es la hipoxemia con el ejercicio físico. Y es solo con el ejercicio físico, por lo tanto hay algunos autores que no lo consideran tan relevante. Cuando nosotros estamos en condiciones de reposo, el intercambio de gases a través de la membrana alveolo-capilar ocurre en el primer tercio de la superficie. Y el resto, los otros 2 tercios, lo tenemos como una reserva. ¿Qué es lo que ocurre en pacientes que tienen disminuida la difusión? Pues estos pacientes, lo que ocurre es que el intercambio de gases no ocurre en el primer tercio, sino que ocurre un poquito más avanzado. Necesitan más de 1/3 de superficie para que se lleve a cabo y se igualen las presiones a uno y a otro lado de la membrana. Y estos pacientes, cuando realizan ejercicio físico, es cuando notan la hipoxemia, y es cuando se puede cuantificar la hipoxemia, porque en condiciones de reposo tienen reserva suficiente como para que no se manifieste desde el punto de vista gasométrico. Entonces, en resumen, la difusión es el intercambio de gases a través de la membrana alveolo-capilar, puede estar aumentada o disminuida, como hemos visto las causas de una y otra, y conocer que la consecuencia más importante de una disminución de la difusión es la manifestación en forma de hipoxemia con el ejercicio físico. Ya hemos terminado el segundo de los procesos que va a formar la función más importante del pulmón. Y vamos a ver el último, que es la perfusión o transporte. El transporte de oxígeno se lleva a cabo a través de la sangre y se puede llevar a cabo de 2 formas. El oxígeno se puede transportar unido a la hemoglobina, que es la mayor parte, o disuelto en el plasma. El que está unido a la hemoglobina lo vamos a poder cuantificar con la pulsioximetría, mientras que el que está disuelto en plasma lo vamos a cuantificar con una gasometría arterial. Es importante que conozcamos que en condiciones normales estas dos formas de transporte se correlacionan con la curva de disociación de la hemoglobina, en la que indica que para una saturación medida por pulsioximetría de la hemoglobina de un 90% le debe corresponder como mínimo 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, del oxígeno que va disuelto en plasma. Ya hemos estudiado los 3 procesos más importantes para llevar a cabo la función principal del pulmón, que es la oxigenación de los tejidos. Ahora lo que vamos a estudiar es cuando un paciente puede tener una alteración en cualquiera de los sistemas. Y para ello tenemos que llevar a cabo una serie de pruebas que se conocen como pruebas funcionales respiratorias. Una de ellas, y muy importante, es la espirometría. La espirometría lo que nos mide es el volumen de aire que el paciente es capaz de movilizar. Este volumen vamos a empezar a estudiarlo y tenemos que entender que todo lo que sube hacia arriba es aire que el paciente moviliza cuando inspira, y lo que baja hacia abajo es el volumen de aire que el paciente moviliza cuando expira, es decir, cuando echa el aire al exterior. En la parte inicial de la curva, lo primero que vemos es cuando nuestro paciente inspira y expira con total normalidad, en condiciones de reposo. A este volumen que moviliza este paciente se conoce como el volumen corriente o volumen normal o volumen tidal. Pero vamos a cuantificar cuánto volumen nuestro paciente es capaz de movilizar, y para ello le vamos a pedir que inspire y llene sus pulmones lo máximo que pueda. Y va a llegar un punto en el que el paciente no va a poder inspirar más. Este volumen de reserva, que es el volumen que no utilizamos, pero que sí se podría utilizar en condiciones donde el paciente requiera una mayor inspiración, se conoce como el volumen de reserva inspiratorio. A la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio se conoce como la capacidad inspiratoria. Partiendo desde el punto máximo de la máxima inspiración, le podemos pedir a nuestro paciente que expulse el aire.
pero que expulse el aire hasta eliminar todo el aire que tenga en el pulmón. A este volumen, o a esta capacidad, mejor dicho, se le conoce como la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratorio. El volumen de reserva expiratorio es el que moviliza al paciente cuando le pedimos que, además de su expiración normal, intente expulsar todo el aire que contiene su pulmón. Entonces, a la suma del volumen corriente y del volumen de reserva expiratorio es lo que se conoce como la capacidad expiratoria. Estos volúmenes son capaces de movilizarlo los pacientes, pero hay un volumen que no podemos cuantificar en una espirometría normal. ¿Por qué? Porque este volumen el paciente no puede movilizar. Este volumen es un sistema de protección que lo que evita es que los alveolos se colapsen. Y este volumen es el que se conoce como el volumen residual. El volumen residual es el aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada y que por mucho que intente el paciente, él no puede expulsar. El volumen residual, por lo tanto, no se puede cuantificar con la espirometría. Y es importante que conozcamos este concepto porque lo han preguntado de distintas formas en el examen MIR. Una de las formas en las que lo han preguntado es cuál de las capacidades no se puede medir por espirometría. Y por espirometría no se puede medir cualquier capacidad que incluya dentro de su suma al volumen residual. Por ejemplo, la capacidad residual funcional, que está compuesta por el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, es uno de los parámetros que no podemos cuantificar por una espirometría. Lo mismo ocurre con la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual. Por lo tanto, como ya hemos dicho, como incluye al volumen residual, no lo podemos cuantificar con una espirometría. ¿Y cómo podemos cuantificar el volumen residual? Pues para poderlo cuantificar necesitamos otra prueba. Y esta prueba se conoce con el nombre de la pletismografía. La pletismografía, si la habéis visto, se lleva a cabo en unidades funcionales de neumología y es una cabina donde se introduce el paciente y se basa en la ley de presión por volumen. Entonces, conociendo la presión y el volumen que tiene la cabina y la presión del paciente, podemos calcular cuál es su volumen residual despejando la X de la fórmula. Los parámetros que hemos evaluado con la espirometría se consideran normales para un paciente si se encuentran entre el 80 y el 120% del estimado teórico según su edad, su talla y su sexo. Ahora lo que vamos a ver son los volúmenes dinámicos, que se van a representar en las curvas flujo-volumen. Estas curvas son formas de representación gráfica para distinguir claramente cuándo los patrones están alterados, es decir, las dos grandes alteraciones de los patrones, que es el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. Le podemos pedir al paciente que cuando tiene sus pulmones llenos de aire a la máxima capacidad, es decir, partiendo de la capacidad pulmonar total, expulse todo el aire que contiene. Y vamos a cuantificar el primer segundo. Este volumen de aire es el que se conoce como el VEMS, VEMS en el primer segundo, o también conocido como el FEV1 o el BEV1. Se considera también normal entre un 80 y un 120% del estimado teórico para ese paciente. Este primer segundo lo podemos fraccionar en 4 partes, y si calculamos desde el 25% al 75%, lo que vamos a cuantificar es el volumen de aire que se moviliza en la vía aérea más distal. Es decir, una alteración en este flujo lo que nos indicará es una patología de la pequeña vía aérea. A diferencia del resto de volúmenes y del resto de las capacidades pulmonares, se considera normal cuando está por encima del 60%. Es decir, el resto de los volúmenes que hemos visto es normal entre un 80 y un 120%, y los flujos mesoexpiratorios, conocidos también como MMEF, se consideran normales y están por encima del 60%. Son importantes los flujos mesoexpiratorios porque son los primeros que se alteran en una patología obstructiva. Un paciente fumador, el primer
el primer parámetro que se altera es este. Y el paciente puede no tener una patología obstructiva, pero sí que tiene alterados los flujos mesoaspiratorios. También se ve alterado en el rechazo crónico del trasplante del pulmón. Estos flujos mesoaspiratorios, repito, lo único que nos indican cuando están alterados es la patología de la pequeña vía aérea. Con todo ello, lo que vamos a estudiar ahora, cuáles son las alteraciones más importantes en los patrones respiratorios. Como conocéis, las dos alteraciones más importantes son el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. Para poder cuantificar y poder clasificar al paciente en uno u otro patrón, nos vamos a basar en los datos que nos aporta tanto la espirometría como la pletismografía en aquellos parámetros que implique conocer el volumen residual. El patrón obstructivo es un problema, el problema está en los flujos, mientras que el patrón restrictivo, el problema está en los volúmenes. Es decir, patrón obstructivo es una patología de flujos y patrón restrictivo es una patología de volúmenes. El patrón obstructivo viene definido por el índice de Tifenot. El índice de Tifenot se calcula dividiendo el BEMS en el primer segundo entre la capacidad vital forzada. Se considera normal cuando está por encima del 70% de la capacidad vital forzada. Por lo tanto, un patrón obstructivo se considera cuando el paciente tiene un índice de Tifenot menor de 0,7. Y no hay patología obstructiva si el índice de Tifenot no está por debajo de este valor. La patología restrictiva, al contrario, es una patología de volúmenes y por lo que viene definido es por la capacidad pulmonar total. La patología obstructiva, principalmente el problema lo tiene a la salida del aire, mientras que la patología restrictiva, el problema principal lo tiene a la entrada del aire. Puede tenerlo también a la salida y comportarse como un patrón mixto, que afecte tanto a la inspiración como a la expiración. Pero en líneas generales, recordar que el patrón obstructivo es una alteración de los flujos y el problema está a la salida del aire, no a la entrada, mientras que la patología restrictiva es una patología de volúmenes y el problema principal está a la entrada del aire. Un patrón obstructivo viene definido por un índice de Tifenot menor de 0,7 y una patología restrictiva viene definida por una disminución de la capacidad pulmonar total. Vamos a repasar el patrón obstructivo. Ya hemos dicho que el patrón obstructivo es un problema a la salida del aire y que el Tifenot debe estar disminuido por debajo de 0,7. El siguiente parámetro que vamos a evaluar es el BEMS y como hemos visto que es una patología que el problema está a la salida del aire, el BEMS estará disminuido. La capacidad vital forzada puede estar normal en las fases iniciales de la patología obstructiva, pero en líneas generales terminará disminuyendo. El volumen residual en fases iniciales puede estar normal, pero a medida que la patología obstructiva avanza, como el problema está a la salida del aire, el aire queda dentro del pulmón. El volumen residual lo que nos indica es el atrapamiento aéreo. Y cuando una patología obstructiva está avanzada, el volumen residual aumenta. Y por lo tanto, si aumenta el volumen residual, lo hará también la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total en fases iniciales estará normal, pero si aumenta el volumen residual, aumentará la capacidad pulmonar total. El volumen residual lo que nos indica es atrapamiento aéreo y la capacidad pulmonar total, hiperinsuflación pulmonar. Pero lo más importante que recordéis es que un patrón obstructivo necesariamente tiene que cursar con un índice de Tifenot menor de 0,7. Ahora vamos a repasar la patología restrictiva. La patología restrictiva, el problema está en los volúmenes y el problema está a la entrada del aire. Por lo tanto, la capacidad pulmonar total estará disminuida. La patología restrictiva, a su vez, se divide en causas parenquimatosas o propiamente pulmonares o causas extraparenquimatosas. Las causas extraparenquimatosas, a su vez, se pueden dividir en que solo afecten a la inspiración o que afecten a la inspiración y a la expiración. Si afecta a los dos procesos, se comportará como un patrón mixto,
porque aumentará también el volumen residual. La patología restrictiva parenquimatosa y la extraparenquimatosa, que solo afecta a la inspiración, funcionalmente se comportan de forma muy parecida. Toda patología restrictiva viene definida por una capacidad pulmonar disminuida. El siguiente parámetro que vamos a evaluar es la capacidad vital forzada. Como es una alteración de los volúmenes, también estará disminuida. El BEMS puede estar normal o disminuido. Recordad que el BEMS es lo que nos mide desde que partimos de una capacidad pulmonar total hasta la expulsión del aire en el primer segundo. El índice de Tifenot necesariamente estará aumentado porque no es una patología obstructiva. Y lo que nos va a diferenciar la causa de la patología restrictiva es el volumen residual. El volumen residual, cuando la patología restrictiva afecta solo a la inspiración, estará disminuido, porque el problema está a la salida del aire. Perdón, el problema está a la entrada del aire, no a la salida, con lo cual el volumen residual estará normal o estará disminuido. Mientras que en la patología restrictiva que afecte también a la expiración, el paciente tendrá un problema a la entrada del aire, pero también tiene un problema a la salida del aire, con lo cual cursará con un aumento del volumen residual. En resumen, patología obstructiva la definimos con un índice de Tifenot menor de 0,7 y la patología restrictiva la definimos como una capacidad pulmonar total disminuida. Y para distinguir las causas de patología restrictiva tenemos que basarnos en el volumen residual. El volumen residual será normal o estará disminuido en la patología restrictiva de causa parenquimatosa o de causa extraparenquimatosa que afecte solo a la inspiración. Mientras que si afecta también a la expiración, el volumen residual, por el contrario, aumentará. Repasados los dos patrones respiratorios, las alteraciones de los patrones respiratorios más importantes, tenemos que ver ahora qué patologías cursan con cada uno de estos patrones. Como ya conocéis, las patologías más comunes que cursan con obstrucción es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, el asma, las bronquiectasias y las bronquiolitis. Pero hay otras patologías que son patologías parenquimatosas que aparentemente siempre las relacionamos con un patrón restrictivo que pueden cursar con un patrón obstructivo y han sido preguntadas en el MIR. Para poder acordarnos de ellas hay una regla mnemotécnica que lo que dice es una frase que no tiene mucho sentido, pero que no es como cualquier regla mnemotécnica, lo que nos importa es que nos acordemos de las patologías restrictivas o que aparentemente son restrictivas y que cursan con o pueden cursar con un patrón obstructivo. La frase es necesito sisar al ili. Si la vamos desglosando, recordamos que en la parte inicial de la frase, NEC, lo que nos recuerda es que la neumonía eosinófila crónica puede cursar con un patrón obstructivo. También lo puede hacer la silicosis, la sarcoidosis, la alveolitis alérgica extrínseca, la histiocytosis X y la linfangioleiomyomatosis. Estos dos últimos, tanto la histiocytosis X y la linfangioleiomyomatosis, casi siempre cursan con patrón obstructivo. El resto pueden cursar tanto con patrón restrictivo como obstructivo. Y las patologías que cursan con un patrón restrictivo son las siguientes. De causa parenquimatosa, lo que no podemos olvidar son todas las enfermedades intersticiales. La más frecuente de ellas, la fibrosis pulmonar idiopática. Y de causa extraparenquimatosa, que afecta a la inspiración, tenemos que recordar la parálisis frénica, la obesidad o alteraciones de la caja torácica. Y alteraciones o patologías que cursen con un patrón restrictivo que afecte a la inspiración y a la expiración, debemos recordar la espondilitis anquilosante y las enfermedades neuromusculares. La última parte de este tema la va a ocupar la insuficiencia respiratoria.
La insuficiencia respiratoria se puede definir de dos maneras. Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. La podemos clasificar como aguda o como crónica, pero lo que nos interesa ahora es diferenciar si la insuficiencia respiratoria es parcial o es global. La insuficiencia respiratoria se define con criterios gasométricos, nunca con criterios clínicos y nunca con criterios funcionales. La insuficiencia respiratoria, por lo tanto, recordar que siempre se define por criterios gasométricos. Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria y las vamos a clasificar en tipo 1 o parcial, cuando la alteración gasométrica es a expensas de la presión parcial de oxígeno que está disminuida por debajo de 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, cualquier paciente que tiene una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, consideramos que tiene una insuficiencia respiratoria parcial. Insuficiencia respiratoria global o tipo 2 o hipercápnica es cuando el criterio gasométrico que utilizamos para definirlas es a expensas de la presión parcial de CO2. Cuando esta presión parcial de CO2 se eleva por encima del límite alto de la normalidad, decimos que nuestro paciente, como ya vimos antes, está hipoventilando, pero además está en insuficiencia respiratoria global o hipercápnica o tipo 2. Hay muchas causas de insuficiencia respiratoria aguda. Lo importante es cómo la tenemos que tratar. Lo más importante de todo, como casi todo en medicina, si conocemos la causa, es aplicar un tratamiento etiológico. Es decir, si nuestro paciente está en insuficiencia respiratoria aguda porque tiene una crisis asmática, a ese paciente, si iniciamos tratamientos con corticoides sistémicos y con broncodilatadores, es el tratamiento más importante para ese paciente. Si nuestro paciente, por el contrario, está en insuficiencia respiratoria aguda porque tiene una insuficiencia cardíaca que le origina la insuficiencia respiratoria, tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, lo más importante, y en la medida inicial, si conocemos la causa de la insuficiencia respiratoria, es tratar la causa. Después, es muy importante tratar al paciente con oxigenoterapia. ¿Y qué oxigenoterapia vamos a aplicar? Pues aquella que sea suficiente para que nuestro paciente tenga una presión parcial de oxígeno por encima de 60 milímetros de mercurio. Ya hemos dicho, como vimos antes en la regulación de la ventilación, que tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes que retienen crónicamente CO2. A estos pacientes es mejor introducir el oxígeno a dosis bajas para evitar que se inhiba el estímulo respiratorio, el estímulo ventilatorio periférico, ya que tienen inhibido de por sí el estímulo ventilatorio, la regulación ventilatoria a nivel central. Por lo tanto, la oxigenoterapia, el objetivo en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda es sacarle de esa insuficiencia respiratoria, y lo hacemos cuando el paciente supera su presión parcial de oxígeno por encima de 60 milímetros de mercurio. La oxigenoterapia la podemos aplicar con gafas nasales, con mascarillas, con Ventimask o incluso, si nuestro paciente está muy grave, con reservorio. Pero hay momentos en los que nuestro paciente requiere ventilación mecánica y esto ha sido preguntado en el MIR. Por lo tanto, tenemos que conocer cuando a un paciente nos tenemos que plantear que la oxigenoterapia se nos está quedando corta y puede que tengamos que utilizar la ventilación mecánica. Hay dos tipos de ventilación mecánica, la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica no invasiva. Y como os he dicho, han preguntado varias veces en el MIR cuándo se tiene que indicar a un paciente, cuándo hay que intubarle y aplicarle la ventilación mecánica. Y los criterios que tenéis que conocer son los siguientes. Cuando un paciente tiene disminución del nivel de conciencia y la causa es su insuficiencia respiratoria aguda, ese paciente se va a parar desde el punto de vista respiratorio, con lo cual es indicación de ventilación mecánica. A este paciente no se le puede aplicar la ventilación mecánica no invasiva porque necesitamos de su colaboración para poder llevarla a cabo. Otro criterio para que nuestro paciente precise ventilación mecánica es que tenga inestabilidad hemodinámica. Si nos cuentan un paciente muy hipotenso o un paciente muy taquicárdico o muy bradicárdico, nos tenemos que plantear que tiene un gran sufrimiento y posiblemente sea candidato a ventilación mecánica.
Otra de las indicaciones es cuando hemos intentado tratarle de todas las formas posibles, tanto la causa como con oxígeno suplementario, y a pesar de ello nuestro paciente tiene una hipoxemia grave refractaria al tratamiento. Una hipoxemia grave refractaria al tratamiento la consideramos cuando hemos aplicado todas las medidas posibles y aún así nuestro paciente mantiene unas presiones parciales de oxígeno por debajo de 45 milímetros de mercurio. Y también, por supuesto, cuando nuestro paciente presenta una acidosis respiratoria grave. Y se considera que un paciente tiene acidosis respiratoria grave cuando su pH está por debajo de 7,20. Estos 4 criterios son las 4 indicaciones fundamentales de ventilación mecánica que debéis conocer para el examen MIR.